Hoy celebramos a San Francisco de Sales. ¿Quién fue San Francisco de Sales? Bueno, Francisco de Sales, sabemos que tenemos varios Franciscos, ¿verdad? Santos Franciscos. El primero, San Francisco de Asís, que no era su nombre, era su apodo, ¿verdad? Porque Francisco significa el francés, y le decían el francés. San Francisco de Asís. San Francisco Javier, el gran misionero de la iglesia. San Francisco de Borja, ¿verdad? De la familia de los famosos Borgia, ¿verdad? Que son muy famosos porque muchos fueron muy pecadores, ¿verdad? Incluyendo dos papas que hubo de ellos, pero un gran santo, ¿verdad? San Francisco de Borgia. Y el cuarto gran Francisco es San Francisco de Sales, que es doctor de la iglesia. ¿Qué significa que sea doctor de la iglesia? Que es maestro de los grandes maestros de la iglesia. Cuando nosotros escuchamos que alguien es doctor de la iglesia, estamos escuchando que estamos con uno de los grandes maestros de la iglesia. Son en torno a 30 los doctores de la iglesia, es decir, son los santos más sabios de la iglesia católica. Entonces, cuando oigan doctor de la iglesia, prepárense porque estamos en el top de los santos, ¿verdad? San Francisco de Sales, ¿quién fue? Bueno, él nació por 1567, más o menos, puedo equivocarme el año, pero en torno a 1560. San Francisco de Sales esto de Sales es que era el señor de la región de Sales, era un marqués, es decir, era de la nobleza más alta posible. En una región vecina que es límite entre Francia y Suiza, ahí su familia era pues los marqueses. Por lo tanto, tuvo una formación académica exquisita. Dice que lo primero que todos recuerdan que decía él todo el tiempo de chiquito es: mi Dios y mi mamá me aman mucho. Mi Dios y mi mamá me aman mucho. Y que se la pasaba diciendo eso desde pequeño. Es una bella oración que podríamos enseñarles a nuestros niños, ¿verdad? La primera oración de muchas que enseñó San Francisco de Sales: mi Dios y mi mamá me aman mucho. San Francisco fue educado por los padres jesuitas. Su papá quería que estudiara menos religiosamente, pero él siempre fue un joven muy piadoso. Sin embargo, fue un joven de su época. Aprendió esgrima, varias veces le ayudó la esgrima, y alguna vez, por ejemplo, lo atacaron, ya siendo sacerdote, con espadas, queriendo matarlo, y desarmó a los que traían las espadas. San Francisco de Sales tuvo una educación exquisita. Su madre y su padre lo formaron del modo más elegante posible. Él era un hombre de un temperamento muy fuerte, pero la educación lo transformó. Tan educado y tan culto que de muy joven le ofrecieron gobernar toda esa región. Pero él, en vez de aceptar ser senador de toda esa región, prefirió hacerse sacerdote. El obispo, cuando lo ordena, ve sus grandes cualidades y piensa en él para grandes cargos, y él pide ser misionero. Y en esa región, les decía que él había nacido entre Suiza y Francia, esa región de los Alpes. Suiza
tiene una de las iglesias protestantes en ese momento más intransigentes, el calvinismo. Calvino quemaba a la gente por tener un nacimiento en su casa, ¿eh? Era un hombre muy piadoso, Calvino, pero muy duro. Y los calvinistas eran muy duros, muy crueles, tanto en su forma de entender la espiritualidad como en su forma de actuar. Y lo enviaron a una región, a San Francisco de Sales, en los Alpes, donde había 72,000 protestantes y 14 católicos, 14, 15 católicos. Como los calvinistas son muy difíciles, insisto, especialmente en esa época, porque creen en la predestinación, es decir, así como Dios ya eligió si te condenas o no. Entonces, la predestinación quita la libertad, los hace muy responsables, pero los hace poco libres. Entonces, eran gente muy, muy dura contra Francisco de Sales. Él empezó a predicar en las calles. ¿Y saben qué pasó? Nadie lo escuchaba. Por más que su elocuencia era enorme y su formación exquisita, nadie lo escuchaba. Después de un tiempo que nadie lo escuchaba, se sentó a pensar: ¿cómo voy a evangelizar a estas personas? Y así como puedo decir que los calvinistas en esa época eran muy duros e intransigentes, también eran gente muy lectora, muy culta, de leer mucho. San Francisco, que era un hombre muy rico, utilizó y compró una de las máquinas más modernas de su época y más caras, una imprenta. Y fue de los primeros en la iglesia en popularizar el uso de la imprenta. ¿Qué imprimió? Hojitas, cartitas donde explicaba algún concepto. En alguna ocasión explicaba al Papa, en otra ocasión explicaba a la Virgen, en otra ocasión, y entonces empezaba a repartir debajo de las casas las hojitas. La gente que había alguna vez medio escuchado a Francisco, pero que sabían que aun cuando estuviera en lo correcto no debían de escucharlo porque eran calvinistas y las consecuencias eran muy duras, empezaron a leerlo. Un día se acerca el pastor protestante en San Francisco, cuando ve al pastor y le dice: quiero hablar con usted. Se queda sorprendido. ¿Me va a pelear?, seguramente pensó San Francisco de Sales. Y le dijo: quiero bautizarme católico. El primero que convirtió, porque era un hombre culto, cuando empezó a leer lo que decía San Francisco de Sales en sus escritos, se convenció. En 4 años, ¿cuántos protestantes creen que convirtió? ¿Cuántos protestantes creen que sea posible convertir en 4 años? Nosotros, a ver, siéntate con... Si hablar con un testigo de Jehová es difícil y querer convertirlo, un calvinista es 3 veces más difícil. Y más de esa época, insisto. ¿Cuántos calvinistas creen que convirtió? Una cantidad, números. Un número: 72,000 calvinistas. 72,000 calvinistas en 4 años. Es uno de los momentos más grandes de evangelización de la historia de la Iglesia Católica. Cuando los calvinistas vieron que se iban
A ver, 72,000 en 4 años divide 72,000 entre, son una cantidad impresionante. Y él convirtió 70, y están los registros, porque además era un hombre muy ordenado y tenía imprenta. Entonces están los registros de las conversiones. Los calvinistas de Ginebra, que era muy cercano, mandaron a sus mejores teólogos a defender su teología y organizaron con Francisco de Sales diálogos abiertos. Como son gente muy culta, tenían diálogos abiertos donde la gente se sentaba a escuchar a los protestantes y al misionero predicar. Y entonces no predicar, sino discutir. Estas discusiones públicas, ¿qué efecto tuvieron? Más conversiones. Porque a todos los que le enviaron no pudieron debatirle a San Francisco de Sales. Dejaron de enviar. Renunciaron los calvinistas a enviar misioneros y gente ahí donde estaba San Francisco de Sales. Esta noticia, por supuesto, no se quedó callado para nadie. Esta noticia llegó al Papa y lo mandó llamar. E inmediatamente lo hizo obispo de Annecy. Annecy es el obispo de Ginebra, pues no podía haber obispo católico, pues eran intransigentes. Entonces, del lado de Francia, hay un pueblito que se llama Annecy. En esa época era Saboya, era otro país, o sea, no existían estos países. Bueno, entonces en Annecy fue obispo de Ginebra San Francisco de Sales. La historia no termina ahí, al contrario, inicia, porque si el trabajo de San Francisco había sido gigantesco en esa región, después todas esas cartitas se juntaron en libros, y esos libros son grandes maestros de espiritualidad. San Francisco de Sales, a diferencia de otros maestros de espiritualidad, en la antigüedad estaban acostumbrados que la espiritualidad fuera dura, difícil, llena de ayunos y llena de mortificaciones. San Francisco de Sales, que había tenido un carácter duro, la educación y la espiritualidad lo volvieron un hombre amable. La gente dice, la iglesia dice, que no, así como no ha habido nadie más pobre que Jesús y después San Francisco de Asís, no ha habido nadie más amable después de Jesús que San Francisco de Sales. Su amabilidad y su cortesía eran gigantescas, y eso se reflejó en su espiritualidad, porque además siguió escribiendo libros y cartas para laicos, y es el gran maestro de espiritualidad para los laicos, porque su espiritualidad no es pensada para sacerdotes, ni para monjes, ni para los místicos más grandes, sino para la gente de todos los días. Por ejemplo, dice, yo cuando hice mi primera comunión me propuse todos los días visitar el Santísimo y rezar el rosario todos los días. Se lo prometí a Dios. Y entonces dice, pero es una carga bien difícil de llevar. Por eso tú no prometas, tú haz propósitos. Y entonces dice, haz buenos propósitos, por supuesto, pero no hagas promesas. Las promesas se deben de cumplir cabalmente. Entonces haz propósitos. Y empieza a explicar de modo muy sencillo todo el tema de la espiritualidad con dulzura. Estos libros, durante muchos siglos, se volvieron fuente de espiritualidad de la Iglesia Católica. ¿Quiénes leyeron estos libros?
los grandes místicos a los que se les apareció el Sagrado Corazón. Porque él fue un gran promotor del Sagrado Corazón de Jesús. Después fundó, en esa época las religiosas todas eran de clausura. Entonces, junto con Santa Juana de Chantal, fundó una comunidad. Él quería que las religiosas no fueran solamente de vida contemplativa, sino de vida activa. Y entonces fundó la comunidad de la Visitación. Las religiosas de la Visitación, bueno, no son religiosas, son laicas que viven en comunidad, porque no le permitieron que fueran religiosas exactamente. La siguiente, su discípulo va a ser la primera congregación de religiosas, que van a ser las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, de Paul, que usaban unos sombreros gigantescos así grandotes. Ellas van a ser las primeras religiosas de vida activa. San Francisco hizo como el enlace entre la vida contemplativa de las religiosas y la vida activa. Muy bien, con las Hermanas de la Visitación. Después, su fama era gigantesca. Entonces, el arzobispo de París y el rey, que era protestante, lo invitó a París. Y entonces convenció al rey, convenció a todo mundo, porque decían, es que su delicadeza, su capacidad de amar, su capacidad de predicar, de explicar las cosas. Y ahí se encontró un día con un sacerdote bastante tibio, un sacerdote mediano, que cuando conoce al obispo, San Francisco de Asís dice, literalmente en sus memorias está, Señor, si Monseñor de Sales es tan amable, ¿cómo serás tú? Lo convirtió con su amabilidad. Ese sacerdote es San Vicente de Paul, que es llamado por la Iglesia el gigante de la caridad. Nada más para que nos imaginemos, lo que para nosotros fue Santa Teresa de Calcuta en el siglo XX, San Vicente de Paul fue en el siglo XVI. Y de hecho hace a las Hermanas de la Caridad. Muy bien. El arzobispo cardenal de París ya era muy viejito. San Francisco de Sales murió muy joven, a los 56 años, 55. Le dice, le voy a decir al Papa que tú seas mi sucesor, el arzobispo de París. ¿Y saben qué hizo en ese momento San Francisco de Sales? Agarró sus maletas y se fue a sus Alpes y ya no regresó a París. Entonces hoy tenemos un gran gigante de la fe, un hombre que logró pastoralmente muchísimas cosas y en espiritualidad muchísimas. Nosotros en México lo conocemos poco, pero si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir, por ejemplo, a París, en todas las iglesias de Francia aparecerá la imagen de San Francisco de Sales, invariablemente, y en los lugares más cercanos. Él no era francés, insisto, y sin embargo es el gran maestro de espiritualidad en Francia. Y de ahí salieron muchos místicos de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Los papas, el día de hoy, dan un comunicado sobre la pastoral de la comunicación. Hoy es el día de los comunicadores católicos, porque tenemos los comunicadores católicos en San Francisco de Sales un gran ejemplo. Y la efectividad de utilizar, él utilizó lo que era la tecnología de punta de su época, la imprenta. Hoy la Iglesia
tiene que aprender a utilizar la tecnología de punta de su época para evangelizar. San Francisco de Sales tuvo un éxito extraordinario evangelizando. Su legado sigue hasta hoy. Siglos después, en Italia, en Turín, un sacerdote basó su espiritualidad en los libros de San Francisco de Sales. Un hombre que también es considerado, si San Francisco de Sales es el santo de la amabilidad, el que leyó sus apuntes se le llama el santo de la alegría. ¿Alguien sabe quién es el santo de la alegría? San Juan Bosco. San Juan Bosco. San Juan Bosco, toda su espiritualidad se basó en San Francisco de Sales. Tanto que cuando fundó una congregación, no se llaman los bosconianos, de San Francisco de Asís se llaman franciscanos, y así. ¿Cómo se llaman los discípulos de San Juan Bosco? Salesianos. Su congregación la hizo en honor de San Francisco de Sales, porque San Francisco no hizo congregación masculina. Entonces, en honor a él, y hoy hay un montón de colegios salesianos, que obviamente, pues en primer lugar, evocan a San Juan Bosco, pero todos están en honor de San Francisco de Sales. Todos estos